Albert Einstein dijo alguna vez: la termodinámica es la única teoría física de contenido universal de la que estoy convencido que, dentro del conjunto de aplicación de sus leyes básicas, jamás será derrocada. Este video muestra la presentación de la tesis de Emanuel Muñoz Gómez, quien es estudiante de la Unidad Académica de Física de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Esta presentación forma parte de los requisitos para obtener el grado de licenciatura en física. La tesis, titulada Estudio de un gas de Van der Waals en termodinámica geométrica, investiga los principios y aplicaciones de la termodinámica geométrica en el contexto de los gases de Van der Waals. Los asesores y sinodales que están presentes para la correcta realización de este proyecto de investigación son el Dr. Alberto Isaac Díaz Saldaña, el Dr. Julio César López Domínguez, el Dr. José Luis López Picón, el Dr. Javier Fernando Chagoya Saldaña, el Dr. Eligio Cruz Álvaro y finalmente el Dr. Javier Alejandro Verumen Torres. El contenido de esta presentación se estructura de la siguiente manera. Número 1. Motivaciones. En esta sección se detallan las razones y objetivos que impulsaron la realización de ese trabajo de investigación. Aquí se establece el contexto y la importancia del estudio. Número 2. Fundamentos de la termodinámica. Una vez establecidas las motivaciones, se procede a explicar los conceptos teóricos esenciales de la termodinámica, que son necesarios para comprender el estudio. Esta sección proporciona la base teórica indispensable para el desarrollo del trabajo. Número 3. Conceptos de geometría. En esta sección se abordan los conceptos geométricos relevantes para la investigación. La comprensión de estos conceptos es crucial para entender cómo se aplican en el contexto de la termodinámica. Número 4. Termodinámica geométrica. Esta sección se centra en la intersección entre la termodinámica y la geometría, explicando cómo se aplican los principios geométricos para analizar sistemas termodinámicos, específicamente un gas de Van der Waals. Número 5. Método R-Crossing. Aquí se describe el método utilizado para obtener los resultados de la investigación. La sección explica detalladamente el procedimiento y las técnicas empleadas, proporcionando una comprensión clara del enfoque metodológico. Número 6. Resultados. En esta sección se presentan y analizan los resultados obtenidos a través del método descrito. Se muestran datos, gráficas y se discute la importancia de los hallazgos. Número 7. Conclusiones. Finalmente, se discuten las conclusiones derivadas de toda la investigación. Esta sección resume los hallazgos principales, su relevancia y posibles direcciones futuras para investigaciones adicionales. Esta estructura permite una comprensión clara y ordenada del desarrollo y los hallazgos de la investigación. Una parte fundamental para poder hacer cualquier tipo de investigación son las motivaciones necesarias que permiten realizar dicha investigación. Es por ello que en esta sección se plantea el ¿por qué se hace esta investigación? En el ámbito de la física, existen diversas metodologías para describir las leyes fundamentales. Un ejemplo ilustrativo es el electromagnetismo. Las leyes de Maxwell, inicialmente más numerosas, fueron condensadas en las 4 ecuaciones conocidas actualmente, gracias a la contribución de Maxwell y al análisis vectorial. Esto demuestra que se pueden emplear diversos formalismos matemáticos para explicar fenómenos físicos. Algunos formalismos pueden simplificar ciertos cálculos, mientras que otros permiten realizar predicciones que serían inalcanzables o extremadamente complejas mediante distintos enfoques matemáticos. Continuando con el análisis del electromagnetismo, es importante señalar que las ecuaciones de Maxwell no solo pueden ser representadas mediante el cálculo multivariado, sino que también existen otras formas de describirlas. Una de estas formas es a través de la geometría, específicamente la geometría tensorial. Con este formalismo matemático, las ecuaciones de Maxwell se reducen a solo 2 ecuaciones, en las cuales la cantidad F representa un objeto matemático conocido como tensor electromagnético. Asimismo, las ecuaciones de Maxwell pueden ser descritas utilizando la geometría diferencial. En este enfoque, la cantidad F se interpreta como un objeto matemático denominado dos-forma electromagnética. Casi todas las teorías más fundamentales en la física han sido formuladas en términos geométricos. La relatividad es el ejemplo más destacado, pero también el electromagnetismo posee una estructura geométrica. De igual manera, la mecánica clásica puede ser descrita mediante el formalismo simpléctico. Asimismo, la teoría cuántica de campos se encuentra formulada en un marco geométrico. La primera teoría en ser formulada geométricamente fue la relatividad, descrita por el físico alemán Albert Einstein en 1915. Eso se evidencia en la ecuación que lleva su nombre. Esta ecuación establece que la curvatura es la manifestación de la interacción gravitacional. La ecuación de Einstein no solo representa una formulación matemática, sino que también posee implicaciones físicas significativas. En el miembro izquierdo de la ecuación se codifica exclusivamente la geometría, incorporando la métrica, el tensor de Ricci y el escalar de curvatura. Por otro lado, en el segundo miembro de la ecuación encontraremos al aspecto físico, puesto que se encuentra presente la distribución de energía y materia. Es por ello que el físico John Wheeler dijo:
La materia le dice al espacio cómo curvarse y el espacio le dice a la materia cómo moverse. Para alcanzar estas conclusiones, fue imprescindible asegurar un principio fundamental, la imposición de una simetría física conocida como invarianza bajo difeomorfismos. Esto equivale a afirmar que, en esta teoría, la distancia entre dos puntos no depende de las coordenadas utilizadas. Por otro lado, la teoría más fundamental de la física, la teoría cuántica de campos, también está formalizada en términos geométricos. Su fundamentación teórica se basa en la teoría de la relatividad especial, al igual que el electromagnetismo. Para estas formulaciones se considera una cuatrovariedad, conocida como el espacio-tiempo de Minkowski. En una variedad es crucial que existan puntos, distancias y vecindades definidas. Por lo tanto, los puntos de esta variedad son denominados eventos, que incluyen tanto el tiempo como el espacio. Además, establece que la curvatura tiene un valor nulo. Por tanto, el espacio-tiempo de Minkowski es un espacio plano. No obstante, se pueden generar otros espacios más amplios que sí poseen curvatura, donde dichos espacios representan las interacciones fundamentales presentes en el modelo estándar. En el caso particular del espacio de Minkowski, la simetría que debe cumplirse es la invarianza de Lorentz, es decir, al transformar las coordenadas utilizando las transformaciones de Lorentz, se debe satisfacer que el elemento de línea permanezca invariante. Un enfoque puramente geométrico puede, por lo tanto, emplearse para describir fenómenos físicos, lo cual es la esencia de las teorías de norma, o teorías gauge. Además, la simetría que se preserva es la invarianza de norma. Una vez que se mencionaron las motivaciones que abordan esta investigación, lo que sigue ahora es desentrañar los conceptos que rodean a la termodinámica. La termodinámica que se estudia en la termodinámica geométrica hasta ahora es solo la termodinámica en equilibrio. Por ello, los sistemas tratados en esta tesis serán sistemas en equilibrio. Un estado en equilibrio es un estado en el cual las variables termodinámicas son constantes, es decir, que no dependen del tiempo ni de las coordenadas espaciales. Un sistema puede definirse como la porción del universo que se elige para estudiar. Este sistema está separado de su entorno mediante una frontera real o imaginaria, a través de la cual pueden intercambiarse energía y materia. El estudio de un sistema termodinámico se centra en las propiedades macroscópicas, como la presión, el volumen, la temperatura y la energía interna, y cómo esas propiedades cambian en respuesta a las interacciones con el entorno. Los sistemas termodinámicos más estudiados son el sistema ideal y el sistema de Van der Waals. Un gas ideal es un gas hipotético, cuyas partículas no interactúan entre sí y se mueven libremente en todas las direcciones. Este modelo asume que las colisiones entre las partículas y con las paredes del recipiente son perfectamente elásticas y que el volumen de las partículas es insignificante en comparación con el volumen del recipiente. El comportamiento de un gas ideal se describe mediante la ecuación de estado PV igual a N K sub V por T, donde P representa la presión, V el volumen, N el número de partículas, T la temperatura y K sub V es la constante de Boltzmann. El sistema de Van der Waals, por otra parte, es un modelo más realista que el gas ideal, ya que tiene en cuenta las interacciones entre las moléculas y el volumen finito que ocupan. Este modelo fue propuesto por Johannes Diederik van der Waals en 1873 para describir mejor el comportamiento de los gases reales. El modelo de Van der Waals es útil para describir el comportamiento de gases reales, específicamente en condiciones de alta presión y baja temperatura, donde las desviaciones del comportamiento ideal son más notorias. Este modelo también permite predecir fenómenos como la condensación de un gas en un líquido y la existencia de puntos críticos, donde las fases líquida y gaseosa se vuelven indistinguibles. Las correcciones de que hace el sistema de Van der Waals se centran principalmente en la integración de dos parámetros. El parámetro A se relaciona con la fuerza de las interacciones atractivas entre las moléculas del gas. Representa la corrección a la presión debido a estas fuerzas intermoleculares. Por otra parte, el parámetro B representa el volumen ocupado por las moléculas del gas, es decir, el volumen exclusivo que las moléculas ocupan y no están disponibles para el movimiento del gas. Es una medida del volumen propio de las moléculas. Como se acaba de mencionar, de los dos sistemas principales, el sistema de Van der Waals es el único que presenta puntos críticos. Pero, ¿qué es un punto crítico? Los puntos críticos son condiciones específicas de temperatura, presión y volumen en las cuales las propiedades de una sustancia en sus fases líquida y gaseosa se vuelven indistinguibles. En estos puntos, el líquido y su vapor coexistente tienen la misma densidad y las fases se fusionan en una única fase fluida. El punto crítico se caracteriza por los siguientes tres parámetros. Número 1. Temperatura crítica, la temperatura por encima de la cual una sustancia no puede existir como líquido, independientemente de la presión aplicada.
indicada. Número 2. Presión crítica. La presión que debe aplicarse a la temperatura crítica para mantener el equilibrio entre las fases líquida y gaseosa. Número 3. Volumen crítico. El volumen específico de la sustancia a la temperatura y presión críticas. Para el cálculo de estos puntos críticos existen dos maneras de hacerlo, el método analítico y el método algebraico. El método analítico para el cálculo de los puntos críticos en termodinámica implica el uso de ecuaciones de estado para determinar las condiciones específicas de temperatura, presión y volumen en las que las fases de una sustancia se vuelven indistinguibles. Este método se basa en la derivación matemática y el análisis de las ecuaciones que describen el comportamiento termodinámico del sistema. Es por ello que dicho método consiste en resolver el sistema de ecuaciones. Dichas ecuaciones están dadas por la primera y segunda derivada de la presión con respecto al volumen, igualadas a cero. La función de la presión que se deriva es la ecuación de estado de Van der Waals. Por otra parte, el método algebraico consiste en comparar los coeficientes que acompañan a las variables de la ecuación de estado de Van der Waals con la ecuación cúbica, V menos V crítica al cubo igual a cero. Para ambos métodos se hacen procedimientos algebraicos para llegar al resultado, mismos que se encuentran ampliamente discutidos en el documento oficial de la tesis. Ahora bien, con el procedimiento anterior se llega a los valores críticos de las variables termodinámicas, siendo estos los que se pueden visualizar en la pantalla. Con los puntos críticos se pueden definir las variables termodinámicas reducidas. Las variables reducidas son variables adimensionales, que se utilizan para simplificar el estudio del comportamiento de sustancias bajo diferentes condiciones de temperatura, presión y volumen. Se obtienen dividiendo las variables termodinámicas reales por sus respectivos valores críticos. Este enfoque facilita la comparación entre diferentes sustancias y permite el uso de correlaciones universales. También se pueden describir las variables termodinámicas convencionales en términos de las variables termodinámicas reducidas y las constantes termodinámicas. También, con los puntos críticos se pueden reescribir los parámetros A y B de Van der Waals, así como también el número de partículas n. Otro concepto que se toma en cuenta es la descripción de la densidad, que está descrita como el número de partículas entre el volumen. También con ello se puede calcular la densidad reducida, representada por la letra griega eta. Esta definición será importante más adelante. Además, al sustituir las variables termodinámicas en términos de los puntos críticos y las variables reducidas en la ecuación de estado de Van der Waals, se obtiene lo que se conoce como la ecuación reducida de Van der Waals. Esta ecuación es de suma importancia para esta investigación, ya que desempeña un papel central en el logro de los objetivos planteados. En otras palabras, la ecuación reducida de Van der Waals permite simplificar el análisis del comportamiento de un gas de Van der Waals bajo condiciones críticas, facilitando así la exploración y comprensión de los fenómenos que estamos investigando. Otro aspecto fundamental a tratar es referente al potencial de Helmholtz, también conocido como energía libre de Helmholtz o simplemente la energía libre. Los potenciales termodinámicos son funciones de estado que permiten describir el equilibrio y las transformaciones de un sistema termodinámico. Son herramientas fundamentales para determinar el comportamiento de los sistemas en diversas condiciones y para derivar las relaciones entre las diferentes variables termodinámicas. Los principales potenciales termodinámicos son la energía interna, la entalpía, la energía libre de Gibbs y obviamente el potencial de Helmholtz. Es importante destacar que, independientemente del potencial termodinámico que se utilice, las leyes físicas subyacentes permanecen inalteradas. Esto se debe a que los diferentes potenciales se derivan entre sí mediante transformaciones de Legendre. En otras palabras, la termodinámica es invariante bajo transformaciones de Legendre. Es decir, nuevamente, en otras palabras, la termodinámica es invariante bajo transformaciones de Legendre, lo que implica que el comportamiento y las propiedades del sistema no cambian cuando se cambia de un potencial a otro mediante este método matemático. Así, ya sea que se trabaje con la energía interna, la entalpía, la energía libre de Gibbs o la energía libre de Helmholtz, la física del sistema sigue siendo la misma. El potencial de Helmholtz se define como F, que depende de las variables termodinámicas, temperatura, volumen y número de partículas, se encuentra dado por U menos T por S, donde U es la energía interna de la temperatura y S la entropía. Por otra parte, el diferencial del potencial está definido mediante dF igual a menos S por dt menos P dV más mu dN, donde mu corresponde al potencial químico. Una vez que se tiene de esta manera, se puede hacer uso de la teoría que engloba las transformaciones de Legendre y así poder obtener las variables termodinámicas que acompañan a los diferenciales. Es por ello que dichas variables se calculan de la manera en que se muestra en pantalla. Aunque la forma general en la que se define el potencial de Helmholtz ya se ha presentado previamente,
Su valor específico varía según el sistema considerado. En esta investigación se utilizarán los potenciales de Helmholtz tanto para un sistema ideal como para uno de Van der Waals, los cuales se muestran aquí en pantalla. Es importante notar que la cantidad beta presente en el potencial de ambos sistemas se conoce como la concentración cuántica. Estas dos expresiones serán fundamentales en los análisis y cálculos realizados a lo largo de este estudio. Un fenómeno que describe el sistema de Van der Waals son los estados de coexistencia. En termodinámica, los estados de coexistencia se refieren a las condiciones bajo las cuales dos o más fases de una sustancia existen en equilibrio. Esto significa que las diferentes fases de la materia, como sólido, líquido y gas, pueden estar presentes simultáneamente sin que una fase se convierta completamente en otra. En un estado de coexistencia, las propiedades termodinámicas de las fases, como la presión, temperatura y el potencial químico, son iguales. La figura que se muestra en pantalla muestra, entre otras cosas, al punto triple. Dicho punto es en el cual las tres fases, tanto sólido, líquido y gas, coexisten en un mismo valor de presión, temperatura y potencial químico. Es importante mencionar que dicha figura no representa un sistema de Van der Waals, ya que dicha figura corresponde al sistema del agua, un sistema mucho más complejo que el de Van der Waals. Considerando lo anteriormente mencionado, surge el dilema de cómo se calculan los estados de coexistencia. Para describir la forma general en que se realizan estos cálculos, es imprescindible mencionar que en un estado de coexistencia deben cumplirse ciertas características. Entre ellas, la temperatura en ambas fases debe ser la misma. En este caso, por simplicidad, elegimos la temperatura a considerar. Otro aspecto para tomar en cuenta es que la presión en ambas fases debe ser idéntica. Y finalmente, el potencial químico también debe ser el mismo en ambas fases del sistema. Dado que la temperatura se elige arbitrariamente, el siguiente paso es la resolución del sistema de ecuaciones que contiene las ecuaciones en las que se igualan las fases de la presión y el potencial químico, lo cual permite obtener dos valores distintos para el volumen, representando los volúmenes de coexistencia a una misma temperatura, presión y potencial químico. Una vez obtenidos estos dos valores del volumen, se repite el procedimiento para todas las temperaturas en las cuales se desean determinar los estados de coexistencia. La colección de todos los puntos que representan los estados de coexistencia se denomina curva de coexistencia. Es pertinente destacar que para llevar a cabo este procedimiento es esencial que las variables termodinámicas involucradas se encuentren en su formulación reducida. La metodología previamente descrita para la determinación de los estados de coexistencia se ha formulado de manera general, aplicable a cualquier sistema termodinámico del cual sea posible obtener tanto la presión como el potencial químico de manera analítica. No obstante, es relevante subrayar que en el presente estudio se trabajará específicamente con el sistema de Van der Waals. El sistema ideal no se menciona en esta sección debido a que, al ser una idealización, no presenta el fenómeno de estados de coexistencia. Ahora que se habló de la manera general en que se obtienen los estados de coexistencia, el siguiente paso a realizar es el de calcular los estados de coexistencia para un sistema de Van der Waals. Por ello, nuevamente como se mencionó ahora mismo, es necesario detener los valores de la presión y del potencial químico. Afortunadamente, esto es sencillo de calcular, puesto que de las relaciones que se tienen para el potencial de Helmholtz se puede calcular tanto la presión como el potencial químico. Una vez obtenidas las expresiones para el potencial químico y la presión, el siguiente paso es reducir estas expresiones. Esto se logra sustituyendo sus variables termodinámicas por las expresiones correspondientes de valores críticos y variables reducidas. Es importante señalar que la presión reducida resultó ser la misma que la mencionada previamente. Esto era de esperarse, ya que se está trabajando con el potencial de Helmholtz para el sistema de Van der Waals. Una vez con estos dos valores de la presión y el potencial químico, el siguiente paso es aplicar el procedimiento previamente descrito, es decir, se resuelve el sistema de ecuaciones de las dos fases para diferentes valores de temperatura. Es por ello que los estados de coexistencia se encuentran presentes en estas dos gráficas. En la primera gráfica se muestra el volumen reducido contra la temperatura reducida. Se puede observar que, para una temperatura dada, hay dos valores distintos de volumen. En la segunda gráfica, se presentan los estados de coexistencia graficados como la densidad contra la temperatura. La densidad, como se mencionó previamente, se define como el inverso del volumen. Esta segunda gráfica es más fácil de interpretar, ya que permite identificar claramente los valores con mayor densidad y los valores con menor densidad, es decir, los estados densos y diluidos. Del lado izquierdo de la gráfica se tendrán los valores diluidos, mientras que del lado derecho se tendrán presentes los valores densos. Estos cálculos son sumamente importantes en esta investigación, ya que utilizando un método particular en termodinámica geométrica se podrán reproducir estas mismas gráficas.
Una vez mencionado todo lo referente a la termodinámica, ahora es momento de mencionar a qué refiere el concepto de geometría, es decir, se hablará de lo referente a la geometría utilizada en esta investigación. Usualmente, cuando se habla de geometría, se suele pensar en la geometría euclidiana, o geometría plana, o en figuras geométricas, como los polígonos en 2 dimensiones y los poliedros en 3 dimensiones. No obstante, el concepto de geometría va más allá. Dentro de las matemáticas existe una rama llamada geometría diferencial. Dicha matemática es el andamiaje en el que se sostiene la termodinámica geométrica. Para comprender este concepto de manera más profunda, se introduce un espacio denominado M, el cual se ilustra en la figura que se muestra en pantalla. Dentro de M reside una infinidad de puntos. En esta figura se ilustran únicamente los puntos P1 y P2. Cada punto posee un entorno o vecindad circundante, donde el entorno amarillo U1 representa la vecindad del punto P1, mientras que el entorno azul U2 corresponde a la vecindad del punto P2. Si se cumple que esas vecindades son mapeadas por un homeomorfismo a los números reales Rn, entonces se puede afirmar que M es una variedad. El número n representa la dimensión de la variedad. En otras palabras, si el mapeo es hacia R1, se tiene una 1 variedad. Si por otro lado, las vecindades se mapean a R2, entonces M se considera una 2 variedad, y así sucesivamente para cualquier valor de n. Más formalmente, una variedad debe cumplir con los siguientes 3 requisitos. Número 1. Debe ser un espacio Hausdorff. Para cualquier par de puntos distintos, existen vecindarios disjuntos que los separan. Número 2. Debe ser localmente euclidiano. La variedad debe tener la propiedad de que cada punto tiene un entorno que es homeomorfo a un abierto de Rn, donde n es la dimensión de la variedad. Esto significa que localmente la estructura de la variedad se asemeja a la del espacio euclidiano. Y número 3. Debe ser segundo contable. Significa que su espacio tiene una base numerable. Todos estos términos son abstractos y no serán necesarios para la realización de esta investigación. No obstante, se mencionan con el objetivo de esclarecer que la geometría no es solo lo que usualmente se conoce. Con esto se motiva a que el espacio termodinámico no es espacial o temporal como sí lo es en teorías como relatividad. Con esto en mente, es más sencillo entender que la termodinámica sí puede ser descrita geométricamente, y ese espacio no necesariamente implica un espacio físico. Existe una estructura que constituye un concepto esencial para abordar la geometría en el contexto de la física, debido a que introduce el concepto de distancia. En la figura que se muestra en pantalla, se representa una variedad M en la cual se ubican 2 puntos arbitrarios, P1 y P2. La cantidad ds es la distancia que se encuentra entre los 2 puntos. A la cantidad de s al cuadrado se le conoce como elemento de línea, en el cual se encuentra la cantidad g sub ab, mejor conocida como la métrica. En la métrica se encuentra codificada la información geométrica del espacio. Esta métrica es esencial para la medición de distancias en una variedad dada. Por ende, el concepto de distancia está íntimamente relacionado con la métrica. La cantidad G sub AB es prácticamente una matriz de rango n. Cuando a una variedad se le asigna una métrica, adquiere el nombre de variedad riemanniana, y la distancia se puede calcular entre cualesquiera 2 puntos que estén dentro de M. Otro concepto fundamental en el ámbito de la geometría es la conexión. Consideremos ahora un vector en el punto P1. Lo que se desea es transportar este vector desde el punto P1 hasta el punto P2. Sin embargo, existen infinitas maneras de realizar dicho transporte. Para garantizar una única forma de transporte, se introduce el concepto de conexión. De ahí su nombre. La conexión permite vincular objetos definidos en el punto P1 con objetos definidos en el punto P2. Para los cálculos específicos llevados a cabo en ese trabajo, se emplea la conexión de Levi-Civita, también conocida como los símbolos de Christoffel. Estos símbolos se derivan minimizando el tiempo propio de una partícula que se desplaza en una variedad descrita por una métrica GAB y comparando lo obtenido con la ecuación resultante con la ecuación geodésica. Con los símbolos de Christoffel se pueden calcular las geodésicas del espacio. Las geodésicas se definen como las trayectorias más cortas entre 2 puntos en un espacio, generalizando el concepto de línea recta que se encuentra en la geometría euclidiana. Mientras que en un plano, una línea recta es el camino más corto entre 2 puntos, en un espacio curvo, como una esfera o un espacio de dimensiones superiores, las geodésicas ofrecen una forma más compleja y enriquecedora de entender las distancias y trayectorias. En la relatividad general de Einstein, las geodésicas tienen una interpretación física crucial. En esta teoría, el espacio-tiempo es un tejido curvo cuya curvatura está determinada por la presencia de masa y energía.
Los objetos en movimiento, incluyendo partículas y luz, siguen trayectorias que son geodésicas en este espacio-tiempo curvo. Esta idea revela cómo la gravedad afecta la trayectoria de los objetos, proporcionando una conexión directa entre la geometría del espacio-tiempo y las leyes de la física. En el contexto del planeta Tierra, las geodésicas se manifiestan como las trayectorias más eficientes entre dos puntos sobre una superficie esférica. Estos caminos óptimos, conocidos como círculos máximos, son fundamentales para entender la navegación y la planificación de rutas en la Tierra. Aunque la superficie terrestre es esencialmente curva, las geodésicas proporcionan una manera de optimizar distancias y tiempos en la esfera planetaria. Otro aspecto a tomar en consideración dentro de la geometría es la curvatura. Un espacio tiene curvatura si al transportar paralelamente un vector de dos maneras distintas, los vectores finales son distintos. Para entender cómo la curvatura se manifiesta en el transporte paralelo de vectores, se imagina un vector en un punto dado de una superficie curva, como una esfera. Si se transporta este vector a lo largo de esta curva sobre la esfera manteniéndolo paralelo en cada paso, se notará que, al regresar al punto de inicio, el vector puede haber cambiado de dirección con respecto a su orientación original. Este cambio en la dirección refleja la curvatura de la superficie. Este fenómeno ocurre porque, en un espacio curvo, no existe un sentido absoluto de paralelismo, como sí en un espacio plano. En una superficie esférica, por ejemplo, las líneas paralelas en el sentido euclidiano, como los meridianos de un globo, se encuentran en puntos distantes, demostrando cómo la curvatura afecta la idea de paralelismo y dirección. Esa manera de encontrar la curvatura es la manera en que se calcula el tensor de Riemann, en el cual las componentes de dicho tensor se encuentran dadas de la manera en que se presenta en pantalla. De manera similar, la curvatura también puede ser descrita por el tensor de curvatura de Ricci, el cual se calcula al contraer dos índices de tensor de Riemann. Finalmente, se tiene al escalar de curvatura de Ricci, el cual se obtiene al subir un índice del tensor de Ricci y posteriormente contraerlos, o bien multiplicándolo por la métrica inversa. El escalar de curvatura de Ricci es el que se utilizará para los cálculos de esta investigación. Para encontrar todas estas cantidades, solo se necesita de la métrica, puesto que con ella se encuentran los símbolos de Christoffel, y con estos símbolos se encuentra el tensor de Riemann. Y como se acaba de mencionar, con ese tensor se calculan tanto el tensor como el escalar de Ricci. Con esto se concluye toda la parte referente a la geometría que se utilizará en esta investigación. Es por ello que ahora se abordará lo referente a la termodinámica geométrica. Previamente se mencionó que, dentro de la física, existen diversos formalismos para describir un mismo tipo de fenómeno. En algunos formalismos, resulta más sencillo explicar ciertas cantidades en comparación con otros. En particular, se mencionó que el enfoque geométrico en la física es esencial para comprender diversos fenómenos de una manera más profunda. Por ello, motivados por los ejemplos anteriores y basándose en esta perspectiva, es que se desea abordar el estudio geométrico de la termodinámica. En 1909, Gibbs fue el primer físico del que se tiene constancia en plantearse la posibilidad de una formulación geométrica de la termodinámica, incluso antes de la aparición de la relatividad general. A lo largo de los años, diversos investigadores intentaron geometrizar esta teoría con diferentes grados de contribución. Entre los registros de estos intentos se encuentran a Karatheodori en 1925, Fisher y Rao en 1945, Hermann en 1963, Weinhold en 1975 y Rupeiner en 1979. Este último realizó significativas aportaciones a la teoría, sobre la cual se basa la métrica utilizada en el presente trabajo. Posteriormente, en el año de 2007, Hernando Quevedo publicó un artículo titulado Geometrotermodinámica, en el cual formaliza exhaustivamente la teoría previamente formulada, proporcionando una base matemática sólida sobre la cual se puede desarrollar esta teoría. Al igual que en otras teorías físicas detalladas líneas atrás, la geometría descrita debe cumplir ciertos requisitos. En la relatividad general, la simetría debe proporcionar invarianza bajo difeomorfismos. En la teoría especial de la relatividad debe haber invarianza de Lorentz, y en la teoría cuántica de campos se encuentran las simetrías de norma. En el caso de la termodinámica geométrica, la simetría requerida es la invarianza de Legendre, lo que implica que la variedad termodinámica debe ser invariante bajo transformaciones de Legendre. La termodinámica aborda de manera efectiva las cuatro interacciones en sistemas con muchas partículas. Además, es crucial considerar variables distintas a las relacionadas con el espacio-tiempo, como las coordenadas espaciales y temporales. Por lo tanto, al referirse a la curvatura en este contexto, no se hará alusión a la curvatura del espacio-tiempo. Las variables pertinentes son las termodinámicas, como la temperatura T, el volumen V, la entropía S, la presión P, entre otras más.
Al igual que en la teoría de la relatividad, de una métrica se pueden obtener ciertos componentes geométricos del espacio en el que se está trabajando. En el caso de la termodinámica geométrica, también se pueden calcular las geodésicas, la curvatura y las divergencias o singularidades presentes en la curvatura. Las geodésicas corresponden a procesos cuasiestáticos, los cuales son una secuencia de estados de equilibrio. Por otra parte, la curvatura corresponde a la presencia y la naturaleza de las interacciones termodinámicas. Y finalmente, las divergencias en la curvatura corresponden a las transiciones de fase, reflejando los cambios drásticos en las propiedades macroscópicas del sistema. Para detallar cada una de las componentes geométricas de esta investigación, es importante mencionar primeramente la métrica que se está utilizando. De lo tratado en la sección de geometría, se deduce que una variedad riemanniana es aquella equipada con una estructura métrica. Por ejemplo, en la relatividad se encuentran diversas métricas, como la de Minkowski, la del Schwarzschild y la de Kerr, entre otras más. La presencia de una métrica en teorías como la relatividad resulta intuitiva, ya que estas métricas codifican la distancia entre eventos, entendidos como puntos en el espacio-tiempo. Sin embargo, la noción de una métrica en el contexto de la termodinámica puede parecer inicialmente inusual. No obstante, es crucial recordar que las métricas no se restringen únicamente a variedades riemannianas en espacios reales, sino que son conceptos más abstractos. Por lo tanto, la introducción de una métrica en la termodinámica no es tan descabellada. En un sentido más general, Ruppiner sugiere que una métrica en termodinámica representa la probabilidad de que un estado termodinámico fluctúe a otro en mayor o menor medida. La métrica que se encuentra en pantalla es propuesta por el mismo Ruppiner, la cual, como se puede observar, está en términos del potencial de Helmholtz. Esta es la métrica que se utilizará para los cálculos de ese trabajo. Con las métricas se pueden obtener ciertas cantidades, como lo son las geodésicas. Las geodésicas están propuestas en la teoría de Quevedo, la cual matematiza la termodinámica geométrica. Estas son geodésicas a lo largo de las cuales se satisfacen las leyes termodinámicas. Corresponden a procesos cuasiestáticos, los cuales son una secuencia de estados de equilibrio. La región en la cual se cumple la segunda ley de la termodinámica, es decir, que ds sea mayor a cero, define la flecha del tiempo. Es decir, en la figura de las geodésicas del gas ideal se genera un cono similar al cono de luz de la relatividad especial, en el cual se puede visualizar la evolución de los estados o su pasado. Es decir, se ve el pasado y el futuro entrópico de los sistemas. Los sistemas inaccesibles son aquellos que se encuentran fuera del cono. Dicha región es conocida como el cono diabático. En esta tesis no se calculan geodésicas, lo que sí se calcula es la curvatura, pero antes de la curvatura es necesario calcular los símbolos de Christoffel. El primer sistema que se analiza es el sistema ideal, es por ello que la métrica del sistema ideal es la que se encuentra aquí en pantalla. Esta métrica se calcula utilizando la definición del potencial de Helmholtz para un sistema ideal, aplicándolo en la definición general de la métrica que se acaba de mencionar. Los símbolos de Christoffel asociados a esta métrica se encuentran dados como se observa en pantalla. Al calcular la curvatura, se encuentra que esta es nula. Este resultado es sorprendente porque, según la termodinámica clásica, un sistema ideal no tiene interacciones. En la termodinámica geométrica, se estipula que la curvatura representa las interacciones termodinámicas. Dado que para el sistema ideal la curvatura es nula, esto confirma que la termodinámica geométrica reproduce fielmente el comportamiento del sistema ideal, descrito en la termodinámica clásica. Ahora, con este análisis, el siguiente paso a realizar es el cálculo de los componentes geométricos del sistema de Van der Waals. La métrica de dicho sistema es la que se encuentra en pantalla. También se coloca la métrica inversa, ya que esta se utiliza para calcular los símbolos de Christoffel. Por ello, es que en este sistema, los símbolos de Christoffel son los que se encuentran aquí en pantalla. Con los símbolos de Christoffel se pueden calcular los componentes del tensor de Riemann. En este caso, los componentes no nulos del tensor de Riemann son 2, y son los que se encuentran en pantalla. Es importante mencionar que para este estudio se trabajará únicamente con el escalar de curvatura, por ello es que no será necesario las componentes del tensor de Riemann, solo son necesarias para el cálculo de los componentes del tensor de Ricci. Es por ello que dichas componentes son las que se encuentran presentes aquí en pantalla. Con las componentes del tensor de Ricci se puede calcular el escalar de curvatura, que será fundamental para los cálculos posteriores en ese trabajo. La importancia de este escalar es considerable. Como el sistema de Van der Waals sí tiene interacciones termodinámicas, la curvatura es no nula. Sin embargo, si los parámetros de Van der Waals son 0, es decir, si A y B son 0, la curvatura será 0, lo cual vuelve a indicar que la curvatura está relacionada con la interacción termodinámica.
Para esta investigación, utilizaremos el escalar de curvatura reducido. Al ser adimensional, este escalar resulta más eficiente para los cálculos. La reducción se realiza intercambiando las variables termodinámicas por las mencionadas previamente en esta presentación. El escalar reducido que se utiliza en esta investigación es el escalar que está en términos de la temperatura y el volumen reducido, ya que sabemos que la densidad reducida, como se mencionó previamente, se encuentra dada por el inverso del volumen. Ahora que se tiene el escalar de curvatura, se pueden encontrar las divergencias. Esas divergencias ocurren cuando el denominador de la curvatura es igual a 0. Por eso, es necesario resolver la ecuación que se muestra en pantalla. Las dos ecuaciones presentes son equivalentes y cada una tiene 3 soluciones para cada valor de temperatura distinto. Por lo tanto, la curvatura presentará 3 singularidades o divergencias. Con este análisis se puede conocer el tipo de espacio de cada sistema. El sistema ideal es un espacio plano sin agujeros, a diferencia del sistema de Van der Waals, ya que el espacio correspondiente a este sistema es un espacio curvado con huecos que representan las singularidades. Una vez que se cuenta con los componentes geométricos para el potencial de Helmholtz, tales como la métrica, los símbolos de Christoffel, así como los tensores y el escalar de curvatura, el siguiente paso es reproducir resultados físicos ya conocidos. De manera análoga a la teoría de la relatividad general de Einstein, donde se pueden reproducir las órbitas calculadas clásicamente con la mecánica newtoniana utilizando el formalismo relativista, en esta sección se calcularán los puntos de coexistencia clásicos mencionados en la sección de termodinámica. Para ello, se parte de la ecuación de estado de Van der Waals reducida. Se resuelve esta ecuación para todos los valores del volumen reducido var-phi. Se obtienen 3 valores que se muestran en pantalla. Estos resultados tienen expresiones sumamente extensas. Es por ello que del lado izquierdo se presenta un cambio de nombre a ciertas cantidades que se repiten en los volúmenes. Esto se hace para que se vean cómo se muestra en pantalla, de una manera mucho más simple. A partir de los valores de los volúmenes reducidos, se pueden determinar 3 valores diferentes de curvaturas. En este estudio, solo se trabajará con la curvatura asociada al volumen 1 y la curvatura asociada al volumen 2. Solo se trabaja con esas dos curvaturas, puesto que son las que nos dan información física. La primera curvatura domina la región densa de los estados de coexistencia, mientras que la segunda curvatura domina la región diluida. El siguiente paso es graficar ambas curvaturas. A partir de ahora, este procedimiento se realizará de manera individual para cada estado, definiendo la temperatura específica para cada caso. Como ejemplo, se realizará para una temperatura reducida de 0.8. Las gráficas que se muestran en pantalla corresponden a esa temperatura constante de 0.8. Una vez obtenidas esas curvaturas, el paso siguiente es graficar ambas en un mismo gráfico para determinar el punto de cruce. El cruce de las curvaturas que se muestra en pantalla es el resultado de este análisis. En particular, el punto de cruce que es de interés es el correspondiente al de la presión. Para este caso, el cruce encontrado es en la presión de 0.395536. Este valor es el que será crucial para la determinación de los estados de coexistencia. El siguiente paso que se tiene que hacer es graficar la ecuación de estado de Van der Waals reducida y graficar también la línea recta que corresponde al punto que se acaba de encontrar. Los estados de coexistencia son los que se encuentran en las intersecciones de estas gráficas. En particular, las intersecciones var-phi 1 y var-phi 2 serán los puntos de coexistencia para una temperatura reducida de 0.8, encontrados de manera clásica. Este mismo procedimiento se repetirá hasta poder reproducir la curva de coexistencia. La curva que se tomará en cuenta es la que está en términos de la densidad y la temperatura, por lo que los puntos de volumen que se encontraron se les sacará su inverso multiplicativo para obtener cada valor de la densidad, ya que la densidad reducida está dada por el inverso del volumen reducido. Con estos cálculos es que se llega al resultado de esta investigación. En esta gráfica se encuentra la curva de coexistencia calculada por ambos métodos. En dicha figura se puede observar que el error presente en el nuevo cálculo es mínimo. Los puntos huecos corresponden a los puntos calculados mediante el método R-crossing. La cantidad de error presente en cada uno de los puntos es casi insignificante. El error se encuentra presente en la distancia entre el centro del punto hueco y los puntos negros. En algunos puntos, el error es prácticamente nulo. En esta figura se observan claramente dos tipos de estados coexistiendo a la misma temperatura. Los estados a la derecha de uno corresponden a la fase densa, mientras que los estados a la izquierda de uno corresponden a la fase diluida. Esto significa que para una misma temperatura reducida, el gas de Van der Waals presenta coexistencia en dos estados, uno de menor densidad y otro de mayor densidad.
Como se presentó anteriormente, las curvaturas poseen expresiones complejas. Sin embargo, esto no impide realizar los cálculos necesarios. Dentro del intervalo seleccionado para graficar las curvaturas, los valores son reales. Por lo tanto, la parte imaginaria es cero y se pueden representar gráficamente las curvaturas sin ningún problema, ya que sus valores son reales. Los intervalos que se utilizan inicialmente para realizar las gráficas se determinan mediante un proceso de prueba y error. No obstante, gracias a la experiencia acumulada por los investigadores en el manejo de estos métodos, se seleccionan intervalos adecuados que permitan obtener resultados representativos y precisos. Con estos resultados es imprescindible mencionar las conclusiones a las que se llegaron. En ese trabajo se describieron exhaustivamente dos sistemas físicos en el ámbito de la termodinámica geométrica, el gas ideal y el gas de Van der Waals. Se detalló ampliamente el comportamiento del gas de Van der Waals, destacando que la curvatura del sistema refleja interacciones termodinámicas. Además, se comprendió que las divergencias en la curvatura están íntimamente relacionadas con las transiciones de fase y que las geodésicas representan curvas donde se cumplen las leyes de la termodinámica, correspondiendo a procesos cuasiestáticos. También se mencionó el cono adiabático, análogo al cono de luz en la relatividad especial. En el análisis del sistema de Van der Waals, se demostró que dicho sistema presenta curvatura y divergencias en la curvatura, representando geométricamente un espacio curvo con singularidades. Adicionalmente, se detalló y explicó el método R-crossing, así como también se aplicó para el sistema de Van der Waals, con el cual se pudieron reproducir los estados de coexistencia asociados a diferentes temperaturas. Para validar una teoría alternativa, es esencial que cumpla con ciertos requisitos, siendo el más crucial su capacidad para reproducir los resultados obtenidos con la teoría tradicional. Por ejemplo, la teoría de la relatividad general reproduce las órbitas clásicas de los planetas, salvo por un pequeño ajuste en la precesión de Mercurio, debido a su proximidad al Sol. El método visto en esta tesis proporcionó una prueba adicional de la veracidad y utilidad de la termodinámica geométrica, reafirmando su potencial como herramienta para el estudio de sistemas termodinámicos complejos.